Quiero leer un versículo en la profecía de Jeremías en el capítulo 23 y el versículo 6. Dice así: En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Hemos estado considerando algunos de los nombres compuestos con el término Jehová en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios aparece en la Escritura para que le conozcamos a Él y responder a una pregunta: ¿quién es Dios? A lo largo de estas reflexiones anteriores, la pregunta se respondió así: ¿quién es Dios? Es el que provee. ¿Quién es Dios? Dios es el que sana. ¿Quién es Dios? Dios es nuestra bandera. ¿Quién es Dios? Dios es nuestra paz. Hoy, ¿quién es Dios? Y la Biblia responde en este texto que leímos: Dios es nuestra justicia. Tres cosas, como siempre, quiero destacar. Primeramente, el nombre, que aquí aparece: Jehová, justicia nuestra. En segundo lugar, el alcance de este nombre. Y finalmente, la bendición. Este es el sexto nombre compuesto con el término Jehová en el Antiguo Testamento. El que fue pastor, cuidador, ayudador, es también justicia. El nombre tiene que ver con el actuar de Dios en favor de su pueblo. Si lees todo el capítulo, notarás que Israel, que había sido llevado a la aflicción a causa de su pecado, conducido en cautiverio, puesto en manos de sus enemigos, etcétera, etcétera, es un pueblo pecador que se convierte a Dios. Y en esta conversión a Dios, Dios interviene en la historia de la humanidad y Dios viene al encuentro de ese pueblo para manifestarse como rey en medio de ellos. El pueblo alaba a Dios con este nombre: Jehová, justicia nuestra. En hebreo, solamente con dos palabras: Yahweh, Sidkenu. Así se lee también más adelante, Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará justicia nuestra. Dios es un Dios justo que actúa a favor de su pueblo. No hay duda ninguna que por su justicia cumple también las promesas de juicio que había establecido en su ley y que el pueblo reconocía. Pero este Dios actúa en favor de los suyos, y leo en Isaías capítulo 45, versículo 24 estas palabras: Se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen y serán avergonzados. Por tanto, en Jehová está la justicia. El nombre tiene que ver con esto: Jehová, justicia nuestra. En segundo lugar está el alcance. La Biblia enseña que Dios es justo, y justicia es la perfección divina que hace que Dios sea recto en sí mismo y se mantenga contra todos los que se oponen a su santidad. La justicia divina hace que Dios sea equitativo en sus acciones para con los hombres. Así lo entendía ya Abraham. Leo Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, de manera que Abraham interpone este conocimiento suyo delante de Dios, diciendo: tú eres justo, por tanto no puedes tratar a los justos exactamente igual que a los injustos. La justicia de Dios impide que se desvíe de su rectitud absoluta. En Santiago capítulo 1, versículo 17, el escritor del Nuevo Testamento dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es justo,
y su justicia se mantiene determinadamente fiel a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si Dios no fuese justo, dejaría de ser Dios. Y las relaciones que la Biblia presenta con la justicia de Dios son muy interesantes. Se llama justicia relativa. Cuando se estudia ese tema, descubrimos que Dios es justo en sí mismo. Es decir, Dios no es justicia y la ejerce, solamente es justo en sí mismo. Es una de sus propiedades, de sus características, de sus perfecciones, de sus atributos. Dios es también justicia absoluta. Por tanto, Dios se mantiene permanentemente contra los perversos. Dios es justicia rectora, porque ha establecido la ley que determina cómo ha de ser la marcha del hombre conforme a su determinación y a su voluntad. Dios es también justicia distributiva, que Dios remunera a cada uno conforme a las obras que hace. Y finalmente, Dios es justicia retributiva, porque expresa su ira contra el pecado. Ahora, en esta justicia retributiva quiero pararme un momento. Dios, en su justicia, le impide disculpar el pecado. La Biblia me enseña que la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos capítulo 1, versículo 18. No es que Dios esté en contra del hombre, está en contra de la impiedad que el hombre hace y que le contamina, que le afecta. Es el sujeto de acción el hombre. Por tanto, la retribución a esa acción viene a afectar la persona que la comete, porque Dios es justo. Los hombres todos estamos comprendidos en esa situación. En Romanos capítulo 3, versículo 10, leo estas palabras: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nota ese versículo. No hay justo, perfectamente justo, ni siquiera uno. Y todos estamos en esa situación, por tanto esto tiene una consecuencia. La leo en Efesios capítulo 2 y versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta acción justa de Dios, la justicia retributiva se manifiesta. Romanos capítulo 2 y versículo 5, el cual, referido a Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora esto es cuestionado. Yo me voy y observo el mundo en general y como el salmista digo, ¿por qué motivo entonces, si Dios es justo, el impío prospera y el justo es menospreciado? ¿Por qué, si Dios es justo, permite que tantos inocentes en el mundo sufran de una forma tremenda? La Biblia me enseña que esto no es por causa de Dios, sino por causa del pecado. Es decir, el pecado se manifiesta y la expresión del pecado tiene estas consecuencias. Hemos de ver las cosas no desde el tiempo nuestro, sino desde el tiempo de Dios. Y Dios va a manifestar su justicia definitiva en lo que se llama en la Biblia el juicio final. Dios hará compadecer a todos ante su trono. Los salvos estarán ya en su presencia, pero comparecerán vivos y muertos delante de él. Y abrirá sus libros en donde los escritos de justicia están manifestados y verá si hay el nombre de algunos de esos que comparecen escritos en su libro porque han sido justificados y se manifestará. Estamos hablando de simbolismo figurativo para que entendamos por comparación lo que Dios va a hacer. Se manifestará que es justo por cuanto condena al pecador. Pero también el Dios de la Biblia dará opciones a aquellos que han querido salvarse por las obras. Y como por las obras ninguno se justifica, si no están escritos en el libro de la vida, serán eternamente condenados. No porque Dios quiera que se condenen, sino porque ellos han elegido esa situación. Jehová, justicia.
Hay evidencias parciales de la justicia de Dios en la Biblia. Dios actuó en juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios permitió el cautiverio de Israel. Y Dios actúa hoy, y quiero que notéis esto, por favor, en un mundo secularizado, humanista y de otras características que no voy a mencionar aquí. Dios manifiesta las consecuencias de la injusticia. Romanos, capítulo 1. Versículo 26. Puedo leer el versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y hay ahí una relación de esas pasiones escritas por Pablo. Versículo 28. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí tenéis la acción que Dios va a juzgar. Dios no puede pasar por alto en su paciencia, y está pasándolo hoy, pero no puede pasar definitivamente por alto el pecado del hombre, y a consecuencia de esa depravación general de la humanidad, están enfermos, tienen problemas, están en dificultades. Pero de pronto, la justicia de Dios se hace justicia personal para el hombre. Y este Dios que juzga al impío y condena al pecador y actuó en determinados momentos en la historia de la humanidad, Dios se hace justicia salvadora para los hombres. Y Jesucristo recibe este nombre, Jehová, justicia nuestra. El Dios de la gloria descendió al encuentro de los hombres para proveer para ellos lo que de otra manera no hubieran podido alcanzar. Y en Gálatas 4:4 leemos aquellas palabras en donde el apóstol dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nota esto, Dios envió a su Hijo. Y este Hijo de Dios, Espíritu eterno, infinito, lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo, único Dios verdadero, viene al mundo de los hombres y se hace hombre. ¿Y cuál es el propósito de la encarnación? Para que, siendo hombre, pudiese morir por los hombres, dar su vida por los hombres. Y la expresión máxima de la justicia de Dios se produce en la cruz, donde Dios carga al inocente Hijo suyo, el bendito Salvador, con el pecado del mundo. Y leo en Isaías capítulo 53, versículo 6, esas palabras: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Parece una injusticia. ¿Cómo es posible que el Hijo suyo, santo, perfecto, obediente, que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, sea condenado como un pecador impenitente a la cruz y sea tratado, hecho maldición por nosotros? Si lo prefieres de otra manera, como él dice, Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, siendo hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Yo miro esa obra de justicia y descubro las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, Dios no puede perdonar el pecado si no extingue la pena. ¿Cuál es la pena? La paga del pecado es la muerte. Por tanto, hay que pagar la deuda que el pecado contrae con la justicia de Dios. Y Cristo el Señor se entrega a la muerte para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Ahora esta justicia de Dios que extingue la pena capital en Cristo Jesús es la justicia imputada para todo aquel que cree. Justificar es una palabra jurídica que establece como concepto el declarar exento de pena a una persona y tratarla como justo. No es que el pecador sea justo ni Dios lo convierta en justo, pero Dios lo considera justo porque no hay pena por el pecado que tenga que extinguir. Y esta justicia establece, esta justificación, esta justicia imputada, establece el grado legal de la persona. Voy a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ahora viene un problema en la Biblia. Permíteme que te llame la atención a un texto que trae mucho problema interpretativo. Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ahora yo me pregunto, ¿no condenó Dios al justo, hijo suyo, en la cruz del Calvario, tratándolo como maldición, hecho sacrificio expiatorio por el pecado? Sí. ¿No me justifica a mí, que soy un pecador? Y Proverbios dice que eso es abominación. Pero esta extraordinaria dimensión se resume en las palabras de Romanos 8:33. Dios es el que justifica. Ningún tribunal humano puede justificar a un culpable. Podrá indultarlo, pero no puede perdonarlo. Aún perdonado, sigue siendo tan injusto como antes. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, que justifica al pecador porque lo vincula al justo. No desde la extensión externa, sino desde la unión vital con Jesucristo. Quiero preguntarme entonces, ¿cómo me justifica Dios? Viene la obra redentora de Jesucristo y ahí se produce la sustitución. En la cruz del Calvario, Cristo dice a su Padre: Padre, cárgame a mí. Yo me he vestido como si fueras ese hombre. Con su pecado, con su miseria, castiga esa acción sobre mí. Y viste a ese hombre de mi justicia, porque yo he cargado sobre mí sus pecados. De otra forma, castígame a mí y considéralo a él como si fuese yo. Él ocupa mi lugar en la cruz y yo vengo a experimentar la bendición suya. Por la fe, el creyente queda vestido de Cristo y Dios trata al creyente en esa condición. Déjame poner una ilustración. Imagínate que Satanás comparece ante el tribunal de justicia divina y dice al juez justo: Creador de cielos y tierra, vengo con una acusación contra alguien. ¿Sí? ¿Contra quién? Y dice: ¿tú conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Claro, naturalmente que sí. ¿Y tú sabes que ese hombre muy a menudo comete acciones incorrectas contra ti? Sí, lo sé. ¿Tú sabes que muchas veces cae? Sí, lo sé. ¿Tú sabes que es un pecador? Claro que lo sé. ¿Y tú qué dices en tu palabra? ¿La paga del pecado? Es la muerte. Y yo vengo a demandar que cumpla esa justicia. ¿Es un pecador? ¿Debe morir? Ejecuta la sentencia. Y Dios dice: es verdad, es pecador y debe morir. Y cuando Dios levanta la espada de su justicia para descargarla sobre mí, alguien en el cielo se levanta delante de su trono y extiende sus manos horadadas y le dice: yo soy ese hombre. Y no hay condenación ya para los que están vitalmente unidos para mí.
Y este revestimiento de la justicia imputada de Dios sobre el hombre que cree trae una consecuencia admirable. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y este hombre que era un miserable, yo que soy un miserable, puedo ir al trono de la gracia y obtener los recursos necesarios para cada momento. Y sé también que no importa lo que pase en mi entorno, puede ser vida, puede ser muerte, puede ser ataques de los demonios o protección de los ángeles, no importa lo que sea, no hay cosa ni grande ni pequeña que pueda apartarme del amor de Dios. Porque Dios ha amado eternamente a su Hijo. Y yo, estando en su Hijo, soy también amado por Él. Por último, está la bendición. Vuelvo al texto. Llamará su nombre Jehová, justicia nuestra. Y me voy a la carta primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y yo leo allí que Cristo fue hecho para nosotros no solamente justificación, sino también santificación. De otra manera, Dios me considera perfecto porque estoy en Cristo y me ve a través de Cristo, revestido de Cristo. Dios ve a su Hijo, yo estoy dentro de su Hijo, y este Dios de la gracia que quiere que yo viva una vida de justicia semejante a la que su Hijo vivió aquí en la tierra como hombre, provee para mí aquello de lo que tengo necesidad. Escucha lo que dice Pablo, Filipenses 3:9, ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La regeneración me conduce a una vida de obras correctas delante de los ojos del mundo y, por supuesto, delante de los ojos de Dios. Dios pone su espíritu en mí para que yo pueda producir las acciones de obras justas delante del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 4. Vivir a Cristo, vivir una vida de santidad, es el resultado de la operación interna que Dios hace en mi vida. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios me ha imputado la justicia de Cristo para que yo viva una vida de santidad. Escucha un versículo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios me ha capacitado para vivir en la acción de las obras que Él ha preparado de antemano para que sea mi experiencia de vida. Por tanto, el recurso divino para que yo pueda vivir en mi experiencia la justicia de Dios y hacerla visible, la justicia imputada, la justicia que Dios me da para que viva una vida justa delante de Él y delante de los hombres, está en el recurso dado por Dios para que pueda cumplirla por medio del poder de su Espíritu. De ahí que el texto bíblico con el que quiero terminar define esa razón y esa necesidad. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu reproduce en mi vida la persona admirable de Jesucristo. Y el apóstol Juan dice que como Él es, como Dios es, así también nosotros en el mundo. Y esto es admirable. El mundo está cansado de discursos acerca de Dios. Necesita ver a Dios viviendo, manifestándose en la vida de los creyentes. Necesitamos que el mundo no solamente conozca de nosotros que Cristo es el Salvador, vea nuestras vidas cambiadas y transformadas por el poder salvador de Jesucristo. No hay peor testimonio del Evangelio y que más daño produzca que la vida de aquel que predica el Evangelio sea contraria
a la realidad transformadora que anuncia para todo aquel que cree. Dios se llama justicia nuestra y pide de nosotros que vivamos en justicia y santidad de verdad, para gloria de su nombre y para bendición nuestra.